Amén. Bueno, creo que ya termino el capítulo uno, ¿cierto? Así habíamos quedado, ¿sí? Hermana Marlene, que me ayude. Su merced hizo hasta el 18, ¿cierto? 17. Su merced hizo ayer hasta el 10, dice que ayer. Hace 8 días hizo hasta el 17, ¿cierto? Y me quedaría a mí para poder terminar el capítulo uno. Bueno, necesito. ¿Pueden ver ahí bien? Sí, aquí podemos ver bien. Como hemos venido hablando del libro de los Romanos, el contexto que daba el doctor Haroldo y el que daba también la hermana Marlene el- en las sesiones anteriores, y estudiándolo un poquito, ¿no? Porque no. El libro de los Romanos es una carta escrita por Pablo en Corinto. a- es escrita en Corinto. Se me olvidó el nombre del escriba que toma las palabras de él y las transcribe. Y Pablo va dirigiendo esta carta de Corintios, de Romanos, perdón, la dirige a los cristianos que están en etapa de conversión a cristianismo, que están empezando a creer en Jesús. Y con la carta de Romanos, Pablo lo que quiere y lo que quiere enseñar a los primeros cristianos de allí, y es el problema que se presenta durante, pienso yo, en toda la historia de la humanidad, creo yo, es esa, que viene y las religiones, las denominaciones lastimosamente están permeadas de ese Dios al que todo el tiempo hay que estarlo, decimos acá en Colombia, cebando, o sea, ofreciéndole ofrendas, ofreciéndole dones, haciéndole promesas, pactando, o sea, nosotros queriendo hacer con Dios o con las deidades paganas como adoraban ellos. Y eso también, y de eso también se permeó el judaísmo. Los israelitas también a veces trataban a Dios, eh, o más bien queriendo comprarlo por medio de los sacrificios. Eso está clarito en la Biblia, está muy clarito eso. Y una de las cosas que siempre que vino a cambiar Cristo fue precisamente eso. Cuando Cristo viene a enseñar cómo es el reino y empieza a ir a contra natura, a contracultura, porque el evangelio es contracultural. El evangelio de Cristo es contracultural, nos derriba los mitos, nos derriba todas esas cosas que nos enseñan a nosotros. Por ejemplo, yo era o más bien no, nosotros acá creo que los que estamos acá aprendimos a ser buenos legalistas, porque para uno descansar en la gracia, uno tiene que aprender a ser legalista. Hay que ser un buen legalista, si no, uno no se desprende de eso totalmente. Entonces, cuando viene el desprendimiento de eso, de que ya no es necesario hacer énfasis en la ley, y esta semana, bueno, perdón, el párrafo que compartió Wolfi, creo que fue el lunes, más o menos así reuniéndolo, lo compartió, perdón, lo compartió Wolfi en el grupo, y lo parafraseo más o menos así, que nadie puede basar una relación con Dios, o una relación con Dios no puede estar basada en la ley, o sea, eso es imposible. Y eso es lo que a nosotros nos enseñan en la religión, nos enseñan en la denominación. A nosotros nos enseñaron a descansar, o más bien, para la denominación a la que pertenecimos, tú cumples la ley si guardas el sábado. Si tú no guardas el sábado, no cumples la ley. Y ese es el caballito de montar del adventismo en otras denominaciones, entonces para llevarle la contraria al adventismo
entonces que es el domingo, que porque Jesús resucitó el domingo, entonces hay que adorar en domingo, en otras que no esta cosa, otras no, que en lo otra, y en épocas de Pablo, en esas épocas, y por eso yo creo que Pablo hizo tanto énfasis en todas las cartas en las que escribe, es invitando a la gente a dejar ese tipo de ritos, dejar descifrar la confianza en todo ese tipo de cosas, en rituales, en liturgias, que aún hoy en día uno ve la iglesia, las iglesias llenas de liturgias, donde del rito, la liturgia, todo es más importante y no se le enseña a la gente a descansar en Cristo. Y por eso es que Pablo escribe en ese contexto la carta de Romanos, enseñándoles a ir a contra la cultura de lo que se enseña normalmente. Y en estos días, casualmente a mí me gusta mucho ver películas bíblicas y aquí en Colombia las pasan en Semana Santa. En Semana Santa lo que es el jueves y lo que llaman jueves y viernes santo, pasan películas bíblicas y me llamó mucho la atención la película de Pablo, no la había visto hasta este año la vi, porque siempre uno es más a ver David y a ver Moisés y los 10 mandamientos y la una, pero esa película de Pablo yo nunca la había visto. Y más o menos en la película relatan el cambio que tuvo Pablo cuando conoce a Cristo, cuando empieza a entender el Evangelio. Y francamente yo nunca había dimensionado la pelea que tuvieron Pablo y Pedro, porque Pedro sí era un tipo que descansaba en la ley y aunque Pedro aprendió a descansar en Cristo, para Pedro no fue tan fácil, o a mi manera de ver, le costaba un poquito más dejar por decirlo así, de descansar en la Torá. Y por eso, esa parte me llamó mucho la atención de la película, es cuando Pablo se levanta y en cierto modo tienen decimos acá en Colombia, ese rifirrafe con Pablo, y Pablo le dice, no, es que para la gracia, es que es la gracia no es tanta ley, y empieza Pablo y me gusta mucho que la película muestra esa medio peleita que tienen ellos, y más o menos entiendo el contexto de lo que hizo Pablo en su viaje y de lo que escribió en sus cartas, y entonces para ponerlos un poquito en contexto de qué es el Evangelio, y esto fue una de las últimas cosas que prediqué yo en la iglesia y hacía mucho énfasis, que el Evangelio de Cristo salva, o sea, tiene poder para salvación, porque nosotros pensamos o predicamos muchas veces y hago el mea culpa, por decirlo así, o porque tantas veces prediqué algo que se llamaba evangelio o evangelio eterno, y era para decirle a la persona que si usted hacía esto o no hacía esto, dependiendo de lo que hiciera, usted se salvaba o se perdía. Y a veces pasamos por alto lo que leemos aquí en Romanos 1:16, que el Evangelio es poder para salvación. O sea, se nos dificulta a veces, o se nos dificultaba hoy en día ya no se me dificulta a mí, porque ya no veo a Dios en ese plan de andar matando gente y quemando gente como alguna época lo pensé, lo creí y lo prediqué. O sea, si es evangelio y si viene de Dios es salvación, o sea, no puede ser para otra cosa. O sea, el evangelio no puede no me puede llevar a mí a creer y a predicar o a decir que usted se va a perder. O sea, eso no tiene razón de ser, eso es un sentido, eso es lo que dice el doctor Miguel Ángel Núñez, eso es una disonancia cognitiva. O sea, eso no tiene por qué ser eso. Entonces, y ahí mismo dice en el 17 que el Evangelio revela la justicia de Dios, o sea, y muchas veces, ¿y por qué hago énfasis en esto? Porque es que
para entender lo que vamos a estudiar ahorita, más o menos lo que vamos a leer, necesitamos entender esa justicia de Dios, que en lo que yo he aprendido a través de este tiempo, de estos años, y lo predicaba mucho en la iglesia, yo decía que la justicia era restaurativa. Cristo, la justicia de Dios es restaurativa. No es como la nuestra, que es la justicia penal del hombre, lo hace pagar a usted, no en su totalidad, porque por ejemplo vamos a hablar de un pecado, sí, de un pecado como el asesinato. O sea, por más años que tenga la persona de cárcel del asesino, jamás va a volver la persona que él asesina jamás va a volver a la vida. O sea, y en mi concepto eso no sería justicia. En mi concepto eso es, no sé, no conozco mucho de derecho y, pero para mí es cuando una persona, traigo el tema de una persona condenada por asesinato, recibe 25, 30, 50 años, las personas, los asesinos en mayor escala, que son los genocidas, este tipo de cosas, que los condenan, digamos, en Estados Unidos, que a una, dos, tres cadenas perpetuas, bueno, todo ese tipo de cosas. Y la gente dice, no, justicia, justicia, justicia. Justicia nunca va a haber acá, nunca, nunca. La justicia del hombre nunca va a restaurar y por eso es importante entender el evangelio de justicia y ver cómo Dios se va revelando y cómo entender que Dios sí restaura mi vida y nos restaura a todos. Y por eso todos necesitamos de Dios. Unos necesitamos más, otros necesitan menos, pero todos necesitamos que se revele en nosotros ese evangelio y esa justicia de Dios. Y empieza un poquito aquí Pablo a meternos en problemas, o más bien a poner un poquito el dedo en la llaga, y dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo con toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Una de las cosas primeras que empecé yo a deconstruir hace algunos años fue ese término, la ira de Dios. Porque todo mundo cree que como ahí dice la ira de Dios, entonces Dios sí se molesta, Dios sí nos ataca, Dios sí me la cobra, como decimos aquí en Colombia, y a veces soltamos frases, no sé si ustedes la han escuchado, de la justicia de los hombres escapará, pero de la justicia de Dios no se va a escapar y ante la justicia de Dios usted tiene que presentarse algún día y a Dios le va a responder usted. Y empezamos a crear un relato de algo que nosotros no conocemos. Obviamente yo creo y entiendo que en algún momento, en este tema no tengo tanto conocimiento y de pronto al final ustedes me van a ayudar, el doctor Camacho, Wolfi, no sé quién más esté aquí, si está el profe Cristian, no sé si ya llegó. Mm, Cuando nosotros, o más bien, comparto lo que yo siento y lo que yo creo que es, mm, obviamente es mi punto de vista, pero cuando alguien escribe describiendo más o menos cómo es la ira de Dios, a mi modo de ver y a mi modo de entender, es que cuando el pecado permea la mente del ser humano, pasa lo que le pasaba a Adán y Eva en el Edén, que no era que Dios estuviera molesto con ellos, sino que el pecado hizo verlos como si de verdad Dios los hubiera castigado o los fuera a castigar. O sea, hay ese cambio de cuando está el pecado, cambia el chip en la mente de nosotros y vemos a un Dios enojado y cuando empezamos a entender la gracia, la justicia, la misericordia, nos damos cuenta de que Dios está, o más bien, Dios nunca se molestó con nosotros, Dios nunca se molestó con Adán y Eva, por ejemplo, yo creo en eso.
Dios nunca se molestó con ellos, por el contrario, salió al rescate y salió a buscarlo. Pero aquí Pablo dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, o sea, como volviéndonos a llevar a ese Dios del Antiguo Testamento, que es malo, que es justiciero, que es castigador, que es... Dice, se revela con injusticia en los hombres que detienen con injusticia la verdad. Por lo que de Dios se los, perdón, por lo que de Dios se conoce, les manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, miren el subtitulito aquí, la culpabilidad del hombre, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Por eso es que yo les digo, y esto de pronto reafirma un poquito mi teoría, que cuando Dios, o más bien, cuando entramos en pecado, se corta esa relación que tenemos con Dios. No es que Dios se aleje de nosotros, sino que nosotros nos alejamos y el corazón es entenebrecido, se entenebrece la razón. Empezamos a hacer cosas, como dice por allá arriba el 20, que no tienen excusa. Empezamos a hacer injusticia a los hombres, y cuando dice aquí en el 18, dice injusticia a los que detienen con injusticia la verdad, porque Dios se les conoce, porque lo que Dios se les conoce es manifiesto, Dios se lo manifestó. Mire, cuando intentamos engañar a los demás con ese evangelio de miedo, de temor, de terror, no glorificamos a Dios. Cuando no descansamos en la gracia, no podemos glorificar a Dios, no hay gracias, se envanece el razonamiento y el corazón es entenebrecido. Por eso Pablo les escribe a ellos que necesitan reposar y descansar en la gracia, en la justificación por la fe, no llevarlos a ese contexto, como les contaba al comienzo del tema, que Pablo precisamente escribe para que esos cristianos dejen de descansar en las obras y descansen en la gracia. Porque ¿cuál es el problema del Evangelio de las obras? Que es lo que se enseña en las denominaciones. Que empezamos a poner metas, a poner ideales, a poner blancos, a poner manuales de procedimientos, de una cosa, de la otra, y todo el tiempo estamos llevando a las personas es a cumplir metas y a cumplir ideales, pero la persona nunca tiene, y yo esto lo hablaba mucho en la iglesia, ¿cuándo le vamos a dar a la persona la posibilidad de que se cumpla, por ejemplo, lo que dice Juan 16:13, creo que es, que el Espíritu sea el que convenza de pecado, de juicio y de justicia? A veces a la persona la llenamos es más de leyes, más de procedimientos, y lo volvemos un legalista y un fariseo como nosotros. Y cuando descubrimos que somos fariseos y legalistas, mire, ahí lo dice Pablo, no glorifican a Dios, no dan gracias, se envanecen en sus razonamientos, porque las leyes, los manuales, todo eso hace eso. Y yo no estoy diciendo y aquí lo hemos dicho de sobra, que la ley no es mala, pero una ley no nos puede llevar a una plena relación con Dios, y por eso terminamos con envanecimiento del razonamiento y un corazón entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué hace? Que, o más bien, se me olvidó lo que iba a decir.
¿Qué hacemos cuando invitamos a la gente a descansar en la ley y no en el autor de la ley? Porque hasta donde yo entiendo aquí, Pablo no echa la ley por tierra. Pero Pablo dice, un momentico, es que todo no es ley, todo no es tradición, todo no es esto. No, hay que descansar en la gracia porque lo que nos va a llevar a experimentar salvación, a experimentar una verdadera relación con Dios, es la gracia. Y por eso Pablo, no recuerdo el libro, no sé si alguno prende su micrófono y me ayuda. Pablo dice que el fin de la ley es Cristo. Y lastimosamente, nosotros tomamos es, o muchas veces hicimos y la gente lo sigue haciendo, descansamos es más en los procedimientos que en el dueño del procedimiento, por traerlo a esa palabra. Entonces, cambia la gloria de un Dios incorruptible en imagen, en semejanza de hombre corruptible. Eso es lo que teológicamente se conoce como un antropomorfismo, que es adjudicarle a Dios características humanas, o sea, humanizarlo. O sea, entonces, como yo soy mala gente, yo soy grosero, yo tengo ira, yo tengo esto, lo otro, entonces todas esas malas características, yo creo que Dios las tiene y por eso es que mucho tiempo de la vida, y hoy me arrepiento de eso, aunque los últimos años me dediqué a hablar de amor y de gracia y de salvación, y es difícil cambiar ese chip en la mente del ser humano, es difícil, porque estamos rodeados de leyes, 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 cosas que no podemos cumplir, ideales a los que no podemos llegar, y por eso es que hay cualquier cantidad de gente frustrada en la iglesia. Unos se mantienen, unos se mantienen en las iglesias, es por el miedo a que si me salgo entonces me pierdo eternamente. Y otros se salen, que esos son los cristianos frustrados. Las iglesias están llenas de cristianos frustrados. No dan un paso más allá porque, bueno, entonces si doy un paso afuera de la iglesia, entonces me pierdo. Gracias, doctor. Romanos 10:4, el fin de la ley es Cristo. Sí, en el estudio de este libro de los Romanos vamos a llegar allá. Gracias, doctor. El fin de es Cristo. Entonces, tenemos bien gente frustrada dentro de la iglesia que no se atreve a equivocarse, porque si me equivoco, entonces me llevan a la palestra pública, o por el contrario, está el frustrado, el que no logra cumplir el ideal, igual se sale y no quiere volver a saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque cambiamos la imagen de Dios, la gloria de Dios incorruptible, la volvemos en un hombre corruptible. En eso volvemos a Dios, hacemos un antropomorfismo. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿Dios los entrega? No, a mi concepto no. Simplemente no es que Dios, porque eso suena como a cuando decía, y Dios los entregó en manos de los madianitas, de los amonitas, de los filisteos, de los... Bueno, Dios no entrega a nadie en manos de nadie para que le haga mal. Es simple y llanamente, Dios respeta la decisión que yo tomo de elegirlo o no elegirlo. Y si yo me alejo, pues bueno, pues no puede hacer, o más bien Dios no puede hacer, no va a hacer nada para obligarme y no puede hacer nada y simple y llanamente eh, se cumple la ley de causa y efecto. Lo que tú siembras, y hasta el mismo Jesús lo dijo, lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Entonces Dios no entrega a nadie a la inmundicia ni a la concupiscencia, sino que pues simple y llanamente deja que la persona pues siga en ese camino que toma. Lo entrega, dice Pablo, que lo entrega en la injusticia, en la inmundicia, en la concupiscencia de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos,
ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Gracias, doctor, porque el fin de la ley es Cristo para justicia de todo aquel que cree. Sí, cambia la, se cambió la verdad por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Una mala religión, ¿a quién invita a adorar? Y yo creo que de eso nosotros tenemos un, un, un ejemplo vivo y lo hemos experimentado, porque a veces dentro de las denominaciones se adora más a las personas y al mismo Dios. Y sigue describiendo Pablo a los gentiles convertidos, porque esto es para gentiles. Pablo no le está escribiendo aquí a judíos. Pablo les escribe que se entregan a las pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo los hombres se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombre con hombre, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Pablo le está diciendo aquí esto a una generación de gentiles y dice, o los que conocemos un poquito de historia, sabemos que era muy frecuente en esa época el, sí, voy a decirlo así que no suene tan fuerte, era muy común el homosexualismo dentro de dentro de las fuerzas armadas, por decirlo así. Eso era muy frecuente, porque pues salían a hacer estas campañas militares de semanas, meses, a veces de años, usted sitiando una ciudad, un reino hasta exterminarlo, y eso terminaba en años, años. Y, y pues sí, no, creo que no tenían como con quién más y pues, y bueno, se desviaban. Y precisamente Pablo, al ver es que esas prácticas se estaban permeando dentro de ese nuevo cristianismo gentil, les dice, oiga, pilas con el Dios el que ustedes están enseñando, porque mire, si ustedes enseñan un Dios a la forma humana, van a crear una generación de hombres y mujeres que hacen cosas que vergonzosas y que se van a volver contra la naturaleza. Por eso hay que descansar en la gracia, porque la gracia siempre me va a llevar a Cristo, me va a llevar a Dios, a que hagan por mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Me van a llevar a una relación, a un conocimiento, a que se cumpla Juan 16:13, que el Espíritu nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Eso había pasado en la época de Cristo, y por eso Cristo atacaba cuando él intentaban, eso se ve clarito en los evangelios, cuando los fariseos y los escribas, que eran los que más querían llevar a Cristo a, como decía, hacerlo caer, porque y también habían, me acuerdo en la Biblia menciona los herodianos, los saduceos, ese tipo de esas, más o menos esas tres
divisiones del judaísmo o sectas, siempre le ponían a Cristo como decimos aquí en Colombia, el palito en la rueda. Cuando usted va montando cicla y le ponen un palito en la rueda, ¿qué pasa? Pues obviamente usted va a caer y va a chocar de una forma. La hermana Marlena hace con la mano, ay, ay, ay. Y por eso es que Cristo los saca a ellos de la ley. O sea, les dice, oiga, es que ustedes, una expresión así que traigo a la que se me viene a la mente, es que ustedes cuelan un mosquito, pero se comen un camello. O sea, ustedes diezman la menta, el comino y pero, o sea, dejan pasar unas cosas que, y el legalismo nos lleva a eso, a ser detallistas en unas cosas no sé cómo, perdónenme la expresión, a detallarnos en unas cosas tan bobas, y esas cosas bobas, tontas, no permiten ver que en nosotros hay cosas peores. Por ejemplo, por eso cuando Cristo dice, eh, no, no codiciarás, pero cualquiera que mire una mujer y se imagine cositas con ella o ya o la desee, en su mente y en su corazón ya pecó. Cualquiera que diga, sí, matar es pecado, pero cualquiera que agreda a su prójimo con alguna mala palabra, también ya lo mató. O sea, este última parte que está así que atestados de injusticia, de fornicación, de perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, eso precisamente era lo que hacían los judíos. Y Pablo le está enseñando a estos gentiles cristianos que no hay que entrar en ese legalismo, porque ¿qué pasaba con y me viene a la cabeza también la parábola del fariseo y del publicano? Señor, yo guardo el sábado, yo doy ofrenda, yo hago esto, lo otro, ayuno, para allá, para acá, pa. Y todo el tiempo queremos esconder dentro de nuestras obras la miseria que tenemos por dentro. Pastor, sí. Ah, jóvenes, adolescentes.
No, doctor, gracias. De verdad, no, como les digo, yo doy una percepción de lo que conozco. No sabía el otro, como dice, la otra cara de la moneda, que ya tomaban era cuando dice ahí de las pasiones vergonzosas y eso, y hablando del homosexualismo, no conocía eso de que ellos tomaban cautivos a los jóvenes y sí, los usaban para sus cosas. O sea, no conocía eso. De hecho, no sé. Voy a decir algo que no sé. Algunos eruditos concuerdan que cuando se presenta el centurión a pedir la sanidad por el siervo, ustedes recuerdan ese capítulo, digamos que el que escribe esa parte del evangelio o de los evangelios le pone siervo como por camuflar y dan a entender algunos que no era el siervo, sino que era muy probablemente lo que cuenta aquí el doctor Haroldo, que era el compañero. Entonces, mm, sí, no sé. Bueno, sí, no nos metamos más en, en terreno que no nos compete, pero pues sí, más o menos el doctor y yo más o menos tenemos más o menos esa interpretación, ¿no? Quiere decir que haya sido así, ¿no? Sino que pues al parecer, y allí escribía Joseph que eran esclavos multiusos, sí, puede ser. Bueno, entonces termino para ya ir finalizando. Entonces, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Eh, sí, lamentablemente el pecado lleva a eso. Cuando hay una degradación completa en la mente del ser humano, hay una degradación de ese Dios que menciona aquí Pablo, eh, de esa semejanza, perdón, de ese Dios incorruptible, se transforma en ese Dios hecho a un Dios como nosotros, un Dios incorruptible se vuelve un Dios hecho hombre corruptible. Entonces, hay personas que se gozan en ese tiempo y hoy en día sigue pasando eso, personas que se complacen con ese tipo de prácticas, vamos a llamarlo. Yo voy a nombrarlo, o perdón, a decirlo con una palabra que no sé si de pronto ustedes me comprendan, son ese tipo de vejámenes. No sé si me hago entender. O sea, la persona que se goza en ese tipo de prácticas malas, y vemos que hasta hoy en día, ¿no? Eh, Personas que se reúnen y son felices viendo cómo uno mata al otro, cómo lo roba el uno al otro, cómo personas que son felices, eso no sé ni cómo nombrar eso, que son felices violando mujeres, hombres, niños, lo que sea, son felices viendo ese tipo de cosas. El pecado, esto yo alguna vez lo escuché, o sea, cuando se degrada más cuanto más se degrada en la mente, el carácter de Dios es más
propensa la persona no solamente a que cometa ese tipo de cosas asquerosas, por decirlo así, sino que al contrario, la persona que pierde esa imagen de Dios se va volviendo es insensible. A eso más o menos es lo que me quiero, más o menos el término que quiero usar. Vamos perdiendo esa sensibilidad que nos trae que tenga el carácter de Dios en nuestra mente y nos vamos volviendo insensibles y va pasando los días, pasan más y más y más y más y más y de repente vamos viendo es, por ejemplo, los dictadores y tanto dictador que en la historia hemos conocido, esos tipos genocidas que matan miles de personas y no se les da nada, estos asesinos en series, bueno, ese tipo de cosas. Y eso es precisamente porque se pierde en nosotros la imagen de ese Dios, se pierde la imagen de ese Dios glorioso e incorruptible en un Dios incorruptible. Entonces, creo que de mi parte no es más. No sé si alguien quiera aportar más o ya dejamos un espacio para para las preguntas y para conversar.